¿Te imaginas poder ir a trabajar y al salir no recordar nada sobre las 8 horas que pasaste ahí? Es decir, continuar con tu vida como si no hubieras trabajado. Suena increíble, ¿no? Sobre todo si odias tu trabajo, la vida en general o a ti mismo en particular. Severance es una serie de televisión de 2022, creada por Apple TV que mezcla thriller y ciencia ficción. Producida por Ben Stiller, sí, el de Zoolander, esta serie nos presenta a Mark, el empleado de una compañía ficticia llamada Lumon, que exige a sus empleados someterse a un procedimiento que separa o cercena su conciencia, de modo que sus memorias del trabajo no se mezclen con sus memorias personales. Los empleados contratados mediante esta modalidad deben cerciorarse de llegar todos los días a la oficina de manera puntual, y al tomar un elevador, la parte de su conciencia que corresponde a su vida personal se apaga y su conciencia laboral se enciende. Después de la jornada de 8 horas, los empleados toman de nuevo el elevador y al salir, su conciencia laboral se apaga y vuelven a ser la persona que eran por la mañana. La parte de su conciencia que se enciende en el trabajo no sabe nada sobre su vida en el exterior. No conoce su nombre completo, el color de los ojos de su madre, ni la ciudad en la que nació. Sus únicos recuerdos son los del trabajo, en tanto solo ha vivido en los confines de la oficina. Esto, por supuesto, vuelve a los trabajadores empleados eficientes, que pueden concentrarse plenamente en sus labores sin estar pensando en los dramas personales. Su vida es el trabajo, literalmente. A la conciencia laboral en la serie la llaman INI. Por otro lado están los auris, las conciencias del exterior, las que recuerdan todo excepto la oficina. Cobran un sueldo por algo que ni recuerdan haber hecho. Pueden vivir su vida y gastar su dinero sin necesidad de saber nada sobre los dramas propios del trabajo. De algún modo es como si alguien más trabajara por ellos, como si esa conciencia laboral fuera su propio empleado. Todo suena muy bien en teoría, un plan que beneficia tanto a la empresa como a sus trabajadores. Pero bien sabemos que nada es tan perfecto. Las implicaciones siniestras de la separación de conciencia son justo uno de los hilos conductores de la serie. En tanto ciencia ficción, la serie especula sobre las repercusiones que un avance tecnológico de este tipo podría tener en nuestra propia humanidad. Resulta interesante sugerir que Severance es incluso una distopía, en tanto puede representar un futuro en el que el trabajo se puede optimizar de esa manera con todas sus terribles consecuencias. Si bien hay algo de eso, cualquier distopía o, para el caso, cualquier relato de ciencia ficción debe situarse en el contexto en el que es creado. Es decir, no es tanto sobre el futuro como lo es sobre el presente. Por ejemplo, la novela 1984 no es sobre los 80s, es sobre 1948. Refleja las preocupaciones propias de una época en la que la propaganda y el terror se habían erigido como una forma de gobierno. Severance, por lo tanto, no es tanto sobre qué pasaría si pudiéramos cercenar nuestra conciencia, sino sobre por qué desearíamos cercenar nuestra conciencia. Es más, la especulación es siquiera necesaria. Hay algo en el modo en el que trabajamos hoy que indica que ya vivimos de esa manera cercenada. Como buen thriller de ciencia ficción, Severance es una serie que puede disfrutarse elaborando teorías sobre la trama y sus personajes, recolectando pistas aquí y allá para intentar descifrar mensajes ocultos sobre el desenlace. No obstante, esta no es esa clase de video. No pretendo analizar la serie para desentrañar sus misterios, sino más bien tomar algunos de sus elementos en la trama y en los personajes para reflexionar sobre los temas que pone sobre la mesa. Ahora sí que la única teoría que vamos a armar aquí es la marxista. Y es, el video se divide en secciones sobre los puntos que considero más interesantes para reflexionar sobre la serie y giran en torno al atractivo que tiene algo como la cercenación de conciencia. Hay spoilers de la primera temporada, pero no incluiré información sobre la segunda, que aún se encuentra en transmisión. Por favor, trata de disfrutar cada sección por igual. ¿Quién no odia su trabajo? Es trabajo, claro. Hasta en la Biblia es considerado un castigo. Es la condena que pesa sobre Adán por haber comido del fruto prohibido. La supervivencia humana está vinculada al esfuerzo para obtener alimento y refugio. En Severance, sin embargo, las razones para odiar el trabajo tienen poco que ver con la antigua idea de supervivencia o de dominio sobre la naturaleza. El dolor provocado por el trabajo no radica en el sudor de la frente, producto de una jornada extenuante para obtener alimento. El odio hacia el trabajo en Severance tiene más que ver con una concepción más contemporánea propia del capitalismo. Lumon Industries, la empresa que creó el procedimiento de cercenadura y en la cual trabajan los personajes principales, es fundada en 1865. No es una casualidad. En Estados Unidos esta fecha coincide con el fin de la Guerra Civil y, por otro lado, el despegue de una acelerada industrialización. La vida del fundador, Key Regan, referenciada sin cesar a lo largo de la serie, nos muestra justo esa transición de formas de trabajo más asociadas al oficio artesanal hacia modos de producción altamente industrializados. Parte del atractivo de Severance es que ilustra con ironía y precisión
definición la vida corporativa, o como decimos en México, Godín. Los empleados cumplen con un código de vestimenta que restringe a los varones al traje y la corbata y a las mujeres a llevar falda y tacón bajo. Hay una serie de incentivos absurdos para impulsar la productividad de los trabajadores, y estos son capaces de encontrar alegría en algo como la máquina de snack. Todos viven aterrados por llegar a una meta específica para el final del trimestre y absolutamente nadie sabe en qué consiste su trabajo. En la teoría marxista, el concepto de alienación explica el proceso por el cual los trabajadores se ven separados o incluso podríamos decir cercenados del producto de su trabajo y en consecuencia de sí mismos. En contraste con el oficio artesanal, en el cual, por ejemplo, una costurera independiente puede contemplar en el vestido que entrega a su clienta el producto de esfuerzo y de la espera, es que ya sí, fue por agua. En contraste con el oficio artesanal, en el cual, por ejemplo, una costurera independiente puede contemplar en el vestido que entrega a su clienta el producto de su esfuerzo y la aplicación de habilidades que ha cultivado por años, la empleada de una máquina que produce vestidos no consigue tener ese proceso de identificación. En tanto, su participación en la creación del vestido se reduce a una sola maniobra casi automatizada, como el poner un botón o colocar una bastilla. El producto final no le pertenece y es imposible que se reconozca en la mercancía. No hay creatividad ni satisfacción personal. Las habilidades que se adquieren en estos empleos son tan específicas que no vuelven competente al trabajador de crear el producto desde cero. Daría lo mismo que colocar el botón en un vestido, en una bata médica o en un uniforme militar. Es más, no necesitas saber para qué es su trabajo. En un sentido extremo, no necesita saber en qué consiste su trabajo, solo hacerlo. En Severance, esto es efectivamente llevado al extremo. En el departamento de refinamiento de macrodatos, nadie sabe sobre qué son esos datos, para qué se utilizan y ni siquiera son capaces de explicar de manera lógica cómo es que llevan a cabo ese refinamiento. Es decir, no se pone en marcha ninguna habilidad o competencia de los empleados. Estos son simplemente mano de obra y alguien tiene que hacer el trabajo. Los macrodatos con los cuales trabajan son simples números en una pantalla que no tienen ningún significado. ¿Te suena familiar? Aunque estoy segura de que eventualmente descubriremos qué es lo que significan, lo que me interesa aquí es subrayar que los empleados de este departamento llevan años realizando una labor completamente alienante. A nadie le gusta trabajar, pero hacerlo sin que esto tenga ningún propósito es efectivamente una tragedia contemporánea. Además del trabajo mecánico y sin sentido, otros elementos en la serie también apuntan a la alienación. El hecho de que los departamentos estén aislados unos de otros y que circulen leyendas negras sobre estos para sembrar la discordia y hostilidad entre empleados. La característica más obvia, sin embargo, es el hecho de que los Intus no tengan existencia más allá de su trabajo. Un trabajo que, como ya dijimos, está vacío de significado. Los empleados cercenados no tienen siquiera derecho a un nombre completo. Su identidad misma está confinada a las paredes de la oficina. Si bien este es un ejemplo extremo de alienación, no es tan diferente de cómo nos desenvolvemos en la realidad. Los empleos en el mundo capitalista pueden ocupar tanto espacio en nuestra vida que con el menor de los descuidos podremos notar cómo nuestro sentido de identidad gira únicamente en torno al trabajo. Parece que a veces sin él la vida se nos acaba, y no es solo en el sentido práctico de que sin un empleo no podremos obtener dinero y por lo tanto no comprar cosas, sino además en un sentido mucho más psíquico. Regresemos al ejemplo de la costurera. Los vestidos no son algo que ella es algo que ella hace. Ella es el sujeto. Los vestidos son un producto de ella, de sus habilidades, su experiencia, su gusto incluso. En la vida corporativa o godín, nadie hace nada. Al final del día no te vas a casa sabiendo que creaste algo. La empresa lo hizo. Claro, con tu mano de obra, pero tú solo pusiste un botón. Eres la persona que pone botones. Y si no pusieras botones, ¿qué serías? Nada. En Severance, la relación entre existencia y trabajo es subrayada por el hecho de que renunciar implica morir. Parte importante de la tragedia de los Sinis es que aunque odien sus trabajos, es solo mediante este que pueden existir. Así que la idea de que sus autis decidan renunciar no es una solución. Heliar, el alma de la rebelión en la primera temporada, decide llevar a sus últimas consecuencias esta premisa. En un inicio podríamos sentirnos inclinados a pensar que su intento de suicidio es parte de una serie de atentados que tienen como propósito amenazar a su Auri para que decida renunciar. Pero en realidad, alcanzar la libertad y poner fin a su vida no son propósitos contradictorios. Dejar de trabajar es dejar de vivir. Los pasillos laberínticos de Lumon, de los cuales no pueden escapar sus empleados, son otra forma de expresar el modo totalitario y hasta terrorista de su forma de organización. Para los Intus, Lumon es en cierto sentido como una secta. A través de la cercenadura, la conciencia de los empleados es despojada de valores o creencias propias, y el vacío es reemplazado con la cultura laboral propia de una empresa. Aquí me gustaría traer a la mesa 1984, la novela distópica de George Orwell que imagina un mundo totalitario en el cual el Estado controla todos los aspectos de la vida en sociedad. Ojo, la vida personal
no existe. En este mundo se rinde culto al Gran Hermano, líder supremo al frente del Estado que controla y vigila cada uno de los movimientos de sus ciudadanos. Es fácil relacionar esto con Severance. Kerrigan funciona como el Gran Hermano. El que esté muerto, congelado, que sea una invención misma de la compañía, no importa. Funciona más bien como un símbolo dentro de un sistema ideológico más amplio. Lo que hay en Lumon o en 1984 no es tanto el culto a la personalidad, sino un estado fascista. Encuentro curioso que Severance sea una historia producida por Apple TV, una empresa con una cultura laboral muy definida y que se esfuerza en presentar su producto no como simples mercancías, sino como símbolos de estatus o de modo de vida. Apple tiene a su propio Kerrigan, Steve Jobs, que en un momento de su historia representaba los valores de la empresa en un modo muy similar a lo que se observa en Lumon. Su biografía es presentada incluso en la cultura popular, es decir, fuera de los confines de su empresa, como la búsqueda de la excelencia, la atención al detalle y la innovación. En Severance, de nuevo, esto es llevado a la exageración, y por eso Kerrigan fácilmente nos puede recordar al Gran Hermano antes que a Steve Jobs, pero sería ingenuo descartar que tenga su inspiración en el modo en el que muchas empresas hoy celebran a sus directores o CEOs. Asimismo, la hipervigilancia a través de pantallas, cámaras y otras tecnologías propias de 1984 existen no solo en el piso cercenado de Severance, sino también en muchos trabajos de oficina actuales. Cámaras vigilan que los empleados no se levanten demasiado tiempo de su silla, softwares monitorean el tiempo activo de los trabajadores frente a la computadora y dispositivos suprimen la señal de los teléfonos para que nadie se distraiga con el celular ni pueda comunicarse con el exterior. Por último, y para cerrar esta sección, quisiera centrarme en una última similitud entre 1984 y Severance: el uso del lenguaje para el adoctrinamiento y la tortura. En el estado gobernado por el Gran Hermano, el departamento encargado de torturar a los ciudadanos que osan desobedecer, así sea de pensamiento, al Gran Hermano, se llama Ministerio del Amor. En Severance, los empleados que no respetan los protocolos son enviados a la sala de descanso, un lugar en el que son obligados a repetir las veces necesarias un guión de disculpa hasta que lo digan de forma sincera. El protagonista de 1984 abandona el Ministerio del Amor amando al Gran Hermano. Ese es el propósito del ministerio. De acuerdo con el personaje de O'Brien, no nos limitaremos a destruirte, te cambiaremos, no quedará en ti ninguna emoción que sea propia. Te vaciaremos y te llenaremos de nosotros. En un mundo en el que el trabajo que hacemos es cada vez más alienante, en el que nuestro esfuerzo no cumple ningún propósito y en el que nuestra identidad se va vaciando para convertirse en la del empleado perfecto, ¿no es verdaderamente preferible poder olvidar que trabajamos? ¿No es entonces el proceso de cercenadura una forma atractiva de dejar de sufrir los efectos del trabajo bajo el sistema capitalista? Sí, trabajar es horrible, nadie lo niega. Sin embargo, Mark Scout no decide realizarse el proceso de cercenadura porque odie trabajar. Lo hace porque odia la vida. Y claro, de nuevo, es entendible. ¿Qué es la vida si no es sufrimiento? Literalmente llegamos a este mundo llorando. Y de ahí en adelante las cosas solo empeoran. Porque al menos cuando eres bebé puedes llorar, pero conforme creces lo que debes hacer es sonreír y seguir adelante. Mark decide entrar a trabajar a Lumon luego de que su esposa muere en un accidente. Antes de esa pérdida, Mark tenía un trabajo como profesor universitario, que podemos asumir que disfrutaba y le permitía vivir cómodamente. No obstante, después de perder a su esposa, decide renunciar a su empleo y someterse a la cercenadura. Su decisión responde fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, algo que se explicita en la serie, y es que trabajar en Lumon le permite no vivir 8 horas al día. En lugar de que el día tenga 24 horas llenas de dolor, el día mágicamente tiene solo 16. Y si pensamos en que algunas de esas se dedican a prepararte para el trabajo y manejar hacia este, en realidad es poco lo que tienes que vivir. Y recordemos, para Mark, vivir es sufrir. No es que quiera cercenarse para no trabajar, se cercena para no vivir. La otra razón por la que tiene sentido que Mark decida trabajar en Lumon no es enunciada tan claramente en la serie, pero es fácil de comprender. Ser profesor es uno de esos empleos en los que la alienación, el concepto que revisamos en la sección anterior, es complicada de lograr. Como cualquier otra actividad en el mundo capitalista, por supuesto que enseñar está sujeto a procesos casi automatizados y mecánicos que buscan la eficacia antes que cualquier otra cosa. No obstante, la docencia, al menos en teoría, es una actividad que se da entre sujetos. El profesor debe reconocerse en aquello que enseña y el producto de su trabajo no es una mercancía,
de nuevo, en teoría, sino el reconocimiento que otro hace de sí mismo, de sus habilidades e ideas. Ser profesor es trabajar para y con personas. Es, además, lidiar con lo bello y lo caótico de la vida y la humanidad. Las personas que pasan por el aula, ya sean estudiantes, colegas, administrativos, etc., encuentran en la escuela un refugio en el cual volcar sus alegrías, sus penas, sus sueños y sus tragedias. Las escuelas, además, también son el escenario de conflictos, de discusiones, de protesta, de movimientos sociales y sí, también de represión. Los profesores, junto con doctores, psicólogos, enfermeras, tienen altos índices de burnout en comparación con otros oficios y profesiones, en tanto su labor es tratar diariamente con personas. Si bien el contacto con otros nos puede inspirar y acoger, también puede ser profundamente desgastante. Si la docencia es una profesión viva, no olvidemos que vivir es también sufrir. Mark, devastado por la pérdida de su esposa, no puede soportar volver a su trabajo como profesor. En tanto Gemma también era profesora de la universidad, puedo imaginar que los estudiantes y los colegas de ambos se sentían también muy dolidos por esta tragedia. Pero más allá de la incomodidad que esto pudiera haber ocasionado en Mark, imagino que la idea de enfrentarse a un salón lleno de jóvenes sentados ahí para aprender o no, esperando que alguien, él, comience a hablar, tuvo que ser insoportable. Uno de los efectos que el burnout tiene en profesiones de cuidado como la docencia es la falta de empatía hacia los demás. Pero mientras esto te vuelve en el empleado perfecto en una fábrica o en un empleo corporativo, en tanto solo debes ocuparte de tu propio trabajo, en la docencia la alienación tiene el efecto contrario. En este sentido, me parece que incluso si no existiera una tecnología como la de la cercenadura, aún así tendría lógica que Mark dejara su empleo de profesor para convertirse en un godín que solo trabaja en un documento de Excel que no comprende. La alienación es una forma de no pensar, de no vivir y por lo tanto de no sufrir. No es casualidad que Lumon sea una empresa de biotecnología, cuyos orígenes se encuentran en la industria farmacéutica. Los sigan como familia, incluso pueden recordarnos a los Sackler, la familia estadounidense que fundó Purdue Pharma y cuyo medicamento más exitoso fue marketeado como una cura contra el dolor. La oxicodona pertenece al grupo de los opioides y aunque prometía no generar adicción, el tiempo reveló que se trataba de un medicamento muy agresivo y muy adictivo. La crisis de los opioides que vive Estados Unidos representa las consecuencias de la promesa de una vida sin dolor. En la ficción podemos encontrar otros ejemplos de desarrollos tecnológicos que prometen una vida sin sufrimiento. En un mundo feliz existe una droga llamada Soma, la cual es proporcionada por el Estado para lograr la estabilidad social y la docilidad de los ciudadanos. Esta droga elimina cualquier tipo de sentimiento de angustia, sufrimiento, inconformidad y produce simultáneamente euforia y placer. Se le describe prácticamente como un opioide, solo que en esta ficción no causa adicción. Es claro que se trata de una herramienta de control, pero al mismo tiempo uno no puede dejar de observar que es difícil resistirse a la idea de poder tomar algo que nos permita dejar de ser infelices. En un mundo feliz, al igual que en el piso cercenado de Lumon, no existe el arte. ¿Para qué? El arte es una forma de expresión humana, de ideas, emociones, ambas cosas incompatibles con la idea de vivir sin dolor. Ok, hay arte que expresa euforia o felicidad, pero la intensidad de estas emociones ¿no es a veces un poco desagradable? Puedes comenzar a llorar o a toser en medio de una carcajada. A algunas personas, por ejemplo, no les gusta su sonrisa. ¿No sería mejor evitar cualquier emoción? Cualquier idea, todo en nombre de una vida productiva sin dolor. Una vida en la que podamos trabajar, producir, ganar dinero y no sentir absolutamente nada. Lo más cercano al arte que existe en Lumon son los cuadros e imágenes sobre la vida de Key que se encuentran en la sala de perpetuidad, en la sala de descanso y en el departamento de ópticas y diseño. Pero no es arte de verdad, es propaganda. No busca incomodar o despertar curiosidad o si quiere emocionar, solo quiere tu obediencia. ¿No hay acaso también algo sumamente atractivo en dejar que alguien más decida todo por nosotros? De acuerdo con Sartre, las personas estamos condenadas a ser libres. La palabra clave es condena. Contrario a lo que pregona el discurso moderno, la libertad en realidad está muy sobrevalorada. Tener que tomar decisiones es de nuevo profundamente difícil y por tanto incómodo, doloroso incluso. Según Sartre, esta libertad no es algo a lo que se pueda renunciar. Es una característica básica y esencial de nuestra propia existencia. Así que si no hay manera de no decidir, de no ser libres, nuevamente confirmamos que vivir es en esencia sufrir. Además de tener un trabajo alienante y recurrir a la industria farmacéutica, nuestra sociedad también nos ofrece otras alternativas, como el wellness, una serie de prácticas enfocadas en el bienestar físico y mental, asegurando la disolución de cualquier malestar. Lumon, como buena empresa capitalista, cuenta con su propio departamento de wellness. Ahí se envía a cualquier trabajador que muestre señales de sufrimiento, angustia o mal comportamiento. En este departamento, la señorita Casey es la encargada de leer a los empleados una serie de afirmaciones sobre la vida de su Auri,
Auri, su conciencia en el exterior. El carácter simple y positivo de los enunciados recuerda las oraciones que hoy los influencers nos piden que escribamos o digamos frente al espejo. Palabras como eres fuerte y talentosa, eres generosa, puedes estacionarte en paralelo, eres abundancia, manifiéstalo. No nos sorprende que la señorita Casey pida a los empleados que disfruten cada dato por igual, en tanto la preferencia por uno equivaldría a mostrar una emoción. Y quedamos ya en que las emociones son algo desagradable, algo que invariablemente atenta contra nuestro bienestar. No por nada en la sala de espera de wellness se puede leer: domina tus temperamentos. Nuestra búsqueda por una vida sin emociones, sin dolor, sin decisiones, nos hace por supuesto vulnerables a aceptar la imposición de regímenes autoritarios. ¿No sería un alivio poder dejar que alguien más tome el mando de nuestra vida? A final de cuentas, ninguno de nosotros pidió nacer. ¿Por qué tenemos que aceptar la condena que implica vivir? El mundo es caótico, las personas son complicadas. ¿Por qué en lugar de tener que gastar energía en relacionarnos con otros, no podemos mejor solo aislarnos y obedecer? Cuando Pete, el ex jefe del departamento de refinamiento de macrodatos, confronta a Marx en el... Cuando Pete, el jefe del departamento de refinamiento de macrodatos, confronta a Mark en el exterior preguntándole si le gustaría saber qué es en lo que realmente trabaja en Lumon, Mark simplemente responde que no se quiere reintegrar. ¿Por qué querría saber? ¿Por qué querría sufrir? ¿No es acaso mejor solo hacer tu trabajo? Sartre no creía en curas milagrosas que pudieran permitirnos vivir sin ejercer nuestra libertad. Fingir que no somos libres es mala fe, es un autoengaño que nos permite tranquilizar nuestra conciencia, que nos permite dominar nuestros temperamentos, bajo ideas absurdas como que el trabajo es importante y misterioso. Ninguno de nosotros pidió nacer, es cierto, pero vivir es lo que hay, con sus emociones desenfrenadas e intensas, con su dolor, con su toma de decisiones, con sus consecuencias. Y aún así, pese a todo el dolor, aún así nos esforzamos por vivir, por ser felices. Pero, ¿a qué costo? Sí, tengo este mismo suéter en todos los colores que te puedas imaginar. Nuestro anhelo por una vida sin dolor no necesariamente nos debe llevar a la eliminación de este, sino a su desplazamiento. Si la vida es sufrimiento, pues que sufran los demás. Cuando Helly R. solicita dejar de trabajar en Lumon, tras hacerse daño para chantajear a su Auri, que hizo caso omiso de sus primeros reclamos, esta recibe un video en el que aparece su Auri, a quien más adelante conoceremos como Elena. En este video, Elena dice comprender la insatisfacción que Helly siente, pero es contundente a la hora de negarse a renunciar. Entiendo que no estás contenta con la vida que se te ha dado, pero ¿sabes qué? Eventualmente todos debemos aceptar la realidad. Así que aquí está, yo soy una persona, tú no, yo tomo las decisiones, tú no. De acuerdo con Elena, la parte de su conciencia que trabaja no es una persona, es una herramienta para un propósito. Aunque Helly se empeña en demostrarle una y otra vez que ambas son igual de dueñas del cuerpo que poseen, Elena elige despojar de humanidad a su conciencia laboral. Incluso concluye su video haciendo a su vez una amenaza a Helly. Y si alguna vez le haces algo a mis dedos, debes saber que te mantendré viva el tiempo suficiente para que te arrepientas terriblemente de ello. Tu solicitud es negada. Hacia el final de la primera temporada, descubrimos que Elena es una Egan y por tanto se encuentra en una posición de poder completamente asimétrica a la de Sweeney, pues es literalmente dueña del chip y la compañía que permite que Helly exista. Y, sin embargo, justo después de que en su video Elena advierta a Helly de desistir de su renuncia, esta decide colgarse para dejar de trabajar. Aunque Helly no sea una persona, el cuerpo en el que trabaja es esencial para Elena por el simple hecho de que son la misma persona. Desde que veo esta serie, en TikTok casualmente me aparecen videos sobre Severance que juegan con los posibles usos que un procedimiento como la cercenadura podría tener en la vida cotidiana. Recuerdo uno sobre alguien que intercambia conciencia al entrar al gimnasio, dando a entender que Sweeney solo vive durante los minutos y horas que pasa haciendo ejercicio. Otro más era sobre alguien bebiendo sin control con un texto que decía algo como emborrachándome cada noche, total, mi Ini paga la cruda. Uno más era sobre una chica que intercambiaba conciencia con su Ini cuando su novio le pedía que vieran deportes juntos. Según la voz en off, esto le permitía hacer feliz a su novio sin tener que soportarlo viendo fútbol. Estoy consciente de que es humor, pero también creo que estos TikToks reflejan bien el espíritu de lo que trata de proponer la serie sobre nuestra relación con el esfuerzo y el dolor. Aún más, me parece que expresan de manera clara que la cercenadura no es solo la evasión del dolor, sino la posibilidad de autoinfringirnos dolor de maneras muy sofisticadas. Nos cercenamos porque odiamos el trabajo, la vida, pero sobre todo a nosotros mismos. La idea de que nuestro trabajo no somos personas se ajusta perfectamente a la mentalidad capitalista que nos exige ser máquinas perfectas al servicio de la empresa. Y en la esperanza de alcanzar ese ideal, somos capaces de convencernos de que todo sacrificio o dolor es válido
con tal de ser perfectos. Solo necesitamos autoengañarnos lo suficiente. En la película de terror corporal de 2024, La Sustancia, Coralie Fargat nos cuenta la historia de Elizabeth, una mujer que ha sido desechada por la industria para la que trabaja, en tanto no puede ya ofrecer las ganancias que una mujer más joven obtendría. La película es, claro, una crítica a la obsesión de nuestra sociedad por la belleza y la juventud en las mujeres y la crueldad de los estándares que les son impuestos. No obstante, aquí me gustaría desplazar un poco su interpretación para poder relacionarla con Severance. Ambas tratan sobre la expectativa capitalista de que sus empleados sean sujetos perfectos y obedientes. La desesperación de Elizabeth al verse desplazada de su empleo la lleva a buscar una solución a sus problemas. Decide autosometerse a un tratamiento en casa que le permitirá generar una mejor versión de sí misma. Como esta es una historia fundamentalmente sobre el cuerpo femenino, la película expresa la división de Elizabeth a través de la metáfora de dos cuerpos, pero hace énfasis en que la conciencia siempre es la misma. Es todo lo contrario de lo que ocurre en Severance, donde el cuerpo es el mismo, pero la conciencia es la que se divide. No obstante, los personajes de ambas historias parecen olvidar que al dividirse, ya sea en cuerpo o en mente, continúan siendo la misma persona. Elena prefiere ignorar el hecho de que comparte cuerpo con Helly y amenaza con hacer daño al mismo cuerpo que ella habita. Elizabeth, por otro lado, suplica el servicio al cliente de la sustancia que hagan que Sue deje de abusar de su tiempo, pero esta termina siendo confrontada una y otra vez con el mismo recordatorio: recuerda que eres una. Sue abusa de su tiempo y drena a Elizabeth no porque ame ser Sue, no existe Sue, lo hace porque se odia a sí misma, porque odia vivir en un cuerpo imperfecto que envejece, lo hace porque se evalúa a sí misma con la mirada enferma de los productores de su trabajo. Por eso, cuando la mejor versión de Elizabeth aparece, esta no contempla siquiera una venganza contra la gente que la trató como mercancía. Su mejor versión solo es capaz de buscar nuevas formas de ser una mejor mercancía. Lo que seríamos capaces de poner a hacer a nuestros Innis dice mucho de lo que nos asusta o repugna de nosotros mismos. Podemos pensar en la mujer que Devon conoce en el retiro de maternidad. La serie plantea que esta mujer se ha hecho la cercenadura con el único objetivo de que sea su Innie quien pasa por el proceso de parto. La mujer incluso asegura que de no ser por la cercenadura no podría haber vuelto a ser madre. Su marido, que tiene pinta de ser un político conservador, de esos que defienden la vida desde la concepción, es un senador que apoya la legalización de la cercenadura. Uno no puede dejar de sentirse triste por la Innie de esta mujer, que ha parido a varios hijos y sin embargo no ha podido criar a ninguno. No obstante, también hay algo profundamente triste en el Auri de esta mujer, que ha creído que dividir su conciencia era un sacrificio necesario para poder cumplir con su propósito de esposa y madre perfecta. El cuerpo, a final de cuentas, es el mismo, pero el poder no ser conscientes de lo que ocurre a veces nos parece suficiente. Odiamos nuestra vulnerabilidad, nuestras emociones, nuestras arrugas, y también nuestra rebeldía. Aspiramos a no sentir, a no debilitarnos, a no dejar de producir. Aspiramos a ser máquinas y a nunca dejar de funcionar. La existencia de los Innis es triste, en tanto su vida no solo es corta, sino además está dedicada a exclusivamente trabajar, a experimentar aquello que nadie quiere vivir. No tienen nombre completo, familia, historia o talentos. Sus Auris eligen pensar en ellos como su propio empleado, o esclavo, podríamos decir incluso. No tienen derecho a dormir, a disfrutar del ocio o a gastarse el dinero por el que trabajan. Odiar la vida es un privilegio que solo los Auris tienen. Los Innis apenas y viven. En su canción de 1998, No creo, Shakira aseguró no creer en Sartre. Elijo pensar que su escepticismo por el filósofo francés radica en su idea de la libertad como una condición básica de la existencia humana. Sí, la libertad es una condena y ya hablamos en la sección anterior de por qué renunciar a ella es un acto de mala fe. No obstante, a Sartre se le puede fácilmente objetar que la libertad, como señala Simone de Beauvoir, es siempre condicionada por la sociedad. Los Innis no son libres, viven a expensas de conciencias que les pueden poner fin en el momento que ellos deseen. Los Auris, sin embargo, tampoco son libres. Lumon puede apagarlos o encenderlos en el momento en que así lo desee. Su conciencia, así como su cuerpo, es mercancía de la empresa. Aún así, resulta interesante retomar a Sartre y sugerir que los Auris, en efecto, han actuado de mala fe, en tanto eligieron renunciar a su libertad y a su capacidad de decisión sin siquiera sentir apenas un ápice de remordimiento. Innis o Auris, a final de cuentas, siguen siendo la misma persona. Pero la vida de los Innis ilustra bien el hecho de que, pese a estar confinados a espacios restringidos y experiencias cuando menos deprimentes, aún así es posible encontrar alegría e inspiración. Hacia el final de la temporada, los 4 personajes principales se embarcan en una aventura colectiva marcada por el deseo de rebelión y el hambre por poder elegir, por poder ser libres. Ese deseo está ahí porque, pese a nuestros mejores esfuerzos por alienarnos, nuestro instinto continúa siendo el de vivir, el de ser sujetos de nuestra propia vida. El deseo de ser libres no surge de forma espontánea.
Eso sí, surge únicamente porque los Innis han logrado establecer conexión con otros. En el caso de Dylan, es a través de la revelación de que tiene un hijo. Para Irving, es mediante su romance con Burt. Para Mark, por su amistad con Pete y su acercamiento a Ellie. Por eso el trabajo nos quiere separados, aislados, porque solo a través de la empatía con otros podemos imaginar nuestra libertad no como una forma de evitar el dolor o el malestar, sino como un compromiso con lo contradictorio de estar vivos. Bueno, al fin es hora de salir de trabajar, pero antes, recordemos, para los Innis, renunciar es morir. Por eso, cuando Pete deja de ir a trabajar, es como si estuviera muerto. Lo que los Innis no saben es que Pete se reintegró. Su Innie continuó viviendo, aunque tuvo que hacerlo junto con su Auri. La reintegración de Pete es mostrada como un desafío al orden establecido y por tanto implica en sí mismo un castigo. Al fusionar su conciencia, Pete tiene problemas para diferenciar la oficina del exterior y mezcla personas y recuerdos por igual. La reintegración es dolorosa física y emocionalmente. Física porque al ser un procedimiento médico experimental pone a su cuerpo en jaque, en un estado de crisis permanente. Emocional porque lo obliga a confrontarse con su conciencia, a mirarse en el espejo, a ver de frente aquello que había decidido separar u olvidar. No es de extrañar que este sea un hombre que expulsa sangre al toser. En el funeral de Pete se reúne familia y trabajo. Mark está ahí y mira confundido el video en el que Pete canta junto a su hija. No conoce al hombre que aparece en la pantalla, porque solo su Innie fue amigo de Pete. Pero al mismo tiempo, el Mark Innie tampoco reconocería al hombre que aparece en pantalla, porque lo único que supo alguna vez de él fue en el espacio de la oficina. ¿No es un poco así como son los funerales a veces? Uno asiste y se ve obligado a comprender que el compañero de trabajo también es padre o esposo y, al mismo tiempo, hijos, esposos, padres, muchas veces contemplan los ataúdes ya sin reconocer a la persona que ahí se encuentra. En tanto, el trabajo robó a esta persona de su propia identidad por muchísimos años. Severance es contundente. Reintegrarse es terrible, literalmente puede matarte. Pasamos tanto tiempo huyendo de nuestra conciencia que al tenerla de vuelta no podemos esperar que esté en su mismo estado. Podemos hundirnos en un trabajo sin propósito, adormecernos con sustancias y prácticas que nos distraen de la vida, engañarnos con promesas de perfección y productividad, pero a final de cuentas seguimos siendo la misma persona. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de separar tu conciencia, ¿lo harías? Déjamelo saber en los comentarios y también dime si te gustaría una segunda parte de este video analizando la segunda temporada. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Y pues ya, eso es todo. Libertad.